Gracia y paz, amados hermanos. Uno de los grandes problemas que los hijos de Dios se enfrentan en este tiempo tiene que ver con las diferentes doctrinas y enseñanzas que les dan o les traen confusión. Muchos se sienten confundidos por las diferentes enseñanzas que hay a través de la palabra, y muchos siempre me preguntan y me dicen, ¿cuál es la doctrina verdadera? La doctrina verdadera, queridos hermanos, es aquella que revela a Cristo, porque toda la palabra revela a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo es revelado. La palabra de Dios dice eso también, que en el tiempo atrás, en el tiempo antiguo, Dios hablaba a los padres, a nuestros padres, está hablando del Antiguo Testamento, a través de los profetas, y que ahora nos habla a través del Hijo, es decir, la revelación de Cristo. ¿Por qué? Cristo es la expresión del amor de Dios. Después de la caída del hombre, Dios quiso restaurar la relación que tenía con su creación, con el hombre, y eso solo podía ser a través de Cristo. Mira lo que dice la palabra en Judas capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Percibe cómo la Biblia dice que hay personas que entran sutilmente a la iglesia, en medio de los hermanos. ¿Para qué? Para engañarlos sutilmente, para desviarlos de una verdad, la verdad que se centra en Jesucristo. Judas 1:11 todavía dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cómo es esto? Yo sé que para poder entender tendríamos que hacer todo un recuento histórico de estos personajes, y apenas vamos a nombrar por qué es que el Señor dice que estas personas que quieren desviarte de tu mirar a Cristo, de la gracia en Cristo, del reconocimiento del favor en el Señor, están en el camino de Caín, están en el error de Balaam y en la contradicción de Coré. Primero, el camino de Caín. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 4, verso 7, el Señor le dijo a Caín en algún momento, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Usted sabe que tanto Abel como Caín llevaron y ofrendaron al Señor. Eso ya les había sido enseñado definitivamente. Por lo tanto, ellos llevaron, ¿para qué? Para ofrecer algo al Señor. Recuerda que habían hecho un acontecimiento un poco antes maravilloso. Cuando Adán pecó y la mujer, Eva, el Señor dice que Dios sacrificó unos animales para cubrirlos con su piel. Hubo sacrificio, derramamiento de sangre para cubrir su desnudez, cubrir el pecado del hombre. Todos los teólogos opinan que esos animales definitivamente eran corderos, porque estaba hablando de ¿qué? De la revelación de Cristo. Cristo tendría que ser sacrificado y cuya sangre derramada nos limpiaría de todo pecado y nuestros pecados serían limpios y cubiertos. Por lo tanto, aquí ellos ya sabían qué es lo que tenían que ofrendar al Señor, qué era lo que el Señor había determinado. ¿Para qué? Para que el hombre entendiera ya la revelación de Cristo. Entonces Abel sacrificó un cordero, pero Caín llevó de sus productos de la tierra. Y aquí el Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, he aquí el pecado está a la puerta. Estos versículos son bien complicados de entender porque necesitamos ir al texto original para entender lo que el Señor quería decir en realidad. Y el texto original más o menos dice, la ofrenda por el pecado está a la puerta. Es decir, el Señor le dice a Caín que aquella ofrenda que le estaba trayendo no era lo que Dios quería, sino necesitaba revelar a Cristo. Por eso la ofrenda por el pecado estaba a la puerta. El Señor mismo estaba proveyendo el cordero para ser sacrificado, pero Caín rechazó eso. Caín prefirió ofrecer aquello que era el resultado de su esfuerzo propio, aquello que era el resultado de lo que él hizo, de lo que él haría. Por lo tanto, negó la obra redentora de Cristo. Todo aquel que te enseñe doctrinas que niegan la obra consumada de Cristo, todo está hecho en la cruz, y te invitan a que creas que es tu esfuerzo que te lleva a la santidad, que es tu esfuerzo que hace que seas más bendecido, que es tu esfuerzo que te hace más privilegiado, lleno de unción delante de Dios, está negando la obra consumada de Cristo. Todo es por gracia, queridos. Todo es por gracia. Él ya lo hizo todo. Nada de lo que hagamos nosotros
hará que consigamos un lugar privilegiado. El lugar privilegiado ya no nos los dio Cristo en la cruz. Nos hizo hijos amados, herederos de todas las cosas. Por lo tanto, cuidado con esa enseñanza sutil. Todavía la palabra nos muestra de que esas personas cayeron en el error de Balaam. Usted recuerda la historia. Balaam, aquel hechicero contratado para maldecir al pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Él presumía que Dios maldeciría a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él creía de que por causa de que el pueblo se comportó mal en el desierto, que erró en el desierto contra Dios, entonces Dios podría maldecir a su pueblo. Pero eso no aconteció. Dios más bien colocó palabras de bendición sobre su pueblo. ¿Qué significa eso? Que si tú crees que alguna persona o tú mismo serás maldecido, serás echado al infierno, Señor no estará contigo por un error que tú cometes, ese es el error de Balaam. ¿Por qué? Porque ahora a través de Cristo tú eres hijo amado. Aun cuando tú cometes un error, el Señor está contigo. ¿Cuántos recuerdan la revelación de David en Salmos 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Aunque haya errado, Señor está conmigo. ¿Cuánto dice amén a esto? Todavía la contradicción de Coré. ¿Qué significa la contradicción de Coré? Si usted recuerda la historia, Coré, él mismo quiso quemar el incienso en el altar. Para eso estaba el sumo sacerdote. Sumo sacerdote era el intermediario, el que estaba en medio para hacer eso. Pero él rechazó al sumo sacerdote para hacer él mismo aquella ofrenda, aquel quemado del incienso. La Biblia dice que salió fuego y los consumió. Juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Coré rechazó la existencia del sumo sacerdote. Es la enseñanza de hoy quienes entran para negar la obra consumada de Cristo. Ellos niegan la obra consumada de Cristo, que todo lo tenemos en Cristo. Ellos te enseñan sutilmente que algo tienes que hacer. Hermanos, el hacer implica hacer lo que tenemos que hacer, pero no es por ese hacer que nosotros somos bendecidos. Nosotros ya somos bendecidos, ya somos bendecidos. Entonces, no es el esfuerzo propio que te permite tener mayor unción, acercamiento a Dios, porque ayunas más, porque oras más, estás más cerca de Dios. De ninguna manera. Esa es la contradicción de Coré. ¿Sabes por qué? Porque es por causa del sumo sacerdote Cristo que nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre, libre acceso al Señor por causa del sumo sacerdote que es Cristo. No es por tu esfuerzo, no es por lo que tú haces en tu esfuerzo propio, es porque el Señor te da fuerzas para hacer lo que haces para el Señor. Que esta revelación sea dada en tu vida y que no seamos engañados de doctrinas falsas y mentirosas. Toda doctrina que te desvía del centro que es Cristo y la obra consumada es una doctrina que viene del maligno. Por lo tanto, que estos días puedas disfrutar y gozar de lo que eres en Cristo y de la obra consumada en Cristo. Que Dios te bendiga.